El trabajo de nosotros consiste en implementar los modelos BIM en proyectos viales, más que todo en la área de construcción, ¿sí? ¿Qué es el BIM? El BIM es una sigla en inglés que significa Building Institute Model o modelo. El BIM es una metodología que aplica para controlar, estructurar y llegar a fin término todos los modelos y estructuras viales o toda clase de construcción, no directamente sobre la parte vial, pero fue donde lo orientamos para hacerlo. Es una tecnología que a nivel mundial se ha aplicado mucho en los diversos países industrializados como Estados Unidos, España, Inglaterra. Es una estructura, un modelado muy bueno que ayuda a controlar todo el proceso de tal manera que los costos sean los correctos, de tal manera que los tiempos de entrega sean muy acordes a lo que se ha dado, ¿sí? Entonces como tal el modelo, el modelado BIM lo que hace es permitir a través de varios pasos ir llevando lo que es el avance financiero, el avance físico, o sea, todo el procedimiento dentro de un mismo ciclo, irlo controlando. Todo eso se hace antes, como si fuera como una estructura. Y cada vez que se va dando la estructura. Entonces, el problema que identificamos es controlar los avances físicos y financieros en proyectos viales mediante implementación de tecnologías y tecnologías asociadas, ¿ya? El objetivo que tenemos para esta investigación de proyectos es determinar un control de un avance físico en un modelo, en una obra que se está dando actualmente. Inicialmente teníamos la obra La Macarena, la aplicamos unas y otras que se hicieron acá en una obra en mi municipio, que es sobre una obra, un anillo vial que se está haciendo. Para ello, primero estudiamos cuál es la metodología, en qué consiste, cuál es el procedimiento, cuáles son los procedimientos que se deben aplicar dentro de esa metodología y diseñar como una estructura para poder llegar a tener eso. Dentro de la justificación del trabajo, podemos encontrar que no se ha aplicado como tal la metodología en Colombia es porque primero el costo, segundo la organización que tienen las obras para poder implementar eso. Otro detalle que corrige el modelo BIM es los entregas, los tiempos de entrega en todas las obras. Aquí en Colombia la mayoría de las obras, sobre todo las obras públicas, no tanto las privadas, se demoran es en la entrega del tiempo. Si se programó en un año entregar esta carretera, pueden pasar año y medio, 2 años y no se ha entregado. La base fundamental de una justificación de un proyecto nace, o de la implementación del BIM nace de los troques que se generan en un proyecto cuando están tratando de manejarse las diferentes áreas de trabajo. Digamos que hay un área técnica, ambiental, sostenibilidad, SST, y todas esas áreas tienen que complementarse para terminar una obra un proyecto de obra, ¿sí? El problema cuando estamos realizando una entrega es que esos proyectos están generando troques. Ejemplo, los permisos ambientales no están listos, entonces el área técnica no puede continuar con el proceso de construcción. Ejemplo, si están proyectando construir una alcantarilla y dicha alcantarilla no tiene los permisos ambientales de ocupación de cauce, este proyecto se ve afectado por dicho proceso, ¿sí? Entonces, el proceso BIM con la modelación en 3D del proyecto permite que si usted va a construir una vía y tiene un proceso de proyección de trabajo y hay un hito como un permiso ambiental, como un permiso ST, como un permiso de sostenibilidad o un paso de fauna que requiere una modificación, estos procesos deben complementarse en ese mismo proceso BIM y debe identificarse los problemas de ejecución del proyecto. Entonces, si el permiso ambiental no existe, no se puede ejecutar dicha alcantarilla y no se puede terminar el proyecto, ¿sí? Se genera un retraso y una ruta críticas en el proceso de ejecución del proyecto. Por eso básicamente se genera dicha justificación, esa falta de organización entre los mismos estamentos de un proceso que deben complementarse para que el proyecto se cumpla y se lleve a término. Otra estructura dentro de la justificación son las bajas rentabilidades. Normalmente los proyectos tienen un tiempo establecido y es pasar ese tiempo, eso está generando sobrecostos, lo que lleva a pérdidas no solo para la empresa contratista,
sino para la empresa, ejemplo, el gobierno, que es la que está dando el dinero para llegar a eso. Entonces, el modelado BIM es el que ayuda a controlar todos esos movimientos y que pueden llegar a mejorar esas desfases que tiene sobre los costos y la entrega de proyecto a tiempo. ¿Qué esperamos con esta investigación? Con esta investigación se quiere obtener qué tanto sabe la gente de la metodología BIM, si se ha aplicado, cómo se ha aplicado, qué antecedentes ha habido en Colombia y qué antecedentes ha habido en el mundo, y cuál es a futuro lo que espera de la metodología. Para ello, entonces, encontramos el marco de referencias. En el marco conceptual, podemos hablar de lo que es la metodología. La metodología es un proceso. No, mucha gente en la encuesta decía, no, eso es un software. No, esto es un proceso. Un proceso que inicia como si fuera un PHBA, un proceso, una acción, una verificación, y vuelve y juega. Es como un ciclo. Dentro de los marcos conceptuales encontramos que de los años de 1980 que se creó la metodología BIM en Estados Unidos, que inicialmente entró como un modelo en 3D de las construcciones de edificios en Estados Unidos, se modificó en Europa para la adecuación de mejoras en las partes estructurales dentro de los edificios, lo que son las partes eléctricas, las partes del gas, todo eso fue estructurando y fue mejorando. Dentro de los antecedentes tenemos que en Estados Unidos se aplica mucho las metodologías para grandes construcciones, especialmente para edificios. En España es obligatorio que todas las entidades de construcción que vayan a contratar con el gobierno especialmente tengan que aplicar la metodología BIM para el proceso de diseño. En Australia también se encuentra que hay empresas encargadas de orientar a las constructoras sobre la metodología BIM en la aplicación de modelos de diseño para las construcciones que se están dando respecto a edificios, respecto a vías, o sea, toda la parte de la construcción está reglamentada para que la metodología BIM inicialmente se aplique. Ya directamente en Inglaterra, en Gran Bretaña, es más que necesario que la metodología BIM en un proyecto de construcción esté aplicada para que esa constructora pueda contratar ya directamente con el gobierno. Ya aplicando más acá a Colombia, pues como todo, en Colombia pues no se ha dado mucho, ¿sí? Encontramos que no hay ni siquiera regulación sobre la metodología BIM, aunque hay algunos decretos, leyes sobre la parte legal de las construcciones, de lo que hablaba Néstor ahorita, de que deben haber dictámenes ambientales, deben haber dictámenes y estudios de suelo. Lo que normalmente se hace en Colombia es estudios topográficos, sobre todo sobre las vías, el estudio topográfico de cómo debe ir la curva de la carretera, de cuánto debe ir lo ancho, de si de pronto hay una cuenca, cómo debe utilizar esa cuenca. Eso es lo que realmente se da, pero como tal la metodología BIM en Colombia no se ha aplicado, no tiene una estructura legal que permita dejar que la metodología siga adelante. Ya hablando más de lo que es así el modelo, entonces empezamos a hablar de la metodología. De la metodología partimos de la parte cualitativa a lo cuantitativo. Entonces decidimos diseñar una encuesta para ver qué tanto sabían las personas de la metodología, de si se conocía el tema, de qué clase de conocimiento se tiene, de que si se ha aplicado, de que qué espera a futuro de esa metodología. Entonces, primero arrancamos de una encuesta que nos da un resultado, analizamos los resultados y lo aplicamos ahí viene la segunda parte, la población y el muestreo. Entonces, para la población y muestreo buscamos obras que ya están en movimiento, que por ejemplo, acá en mi zona hay una obra que se llama el anillo vial, que llaman la variante por la vía de San Gil. San Gil, para los que no conocen, es una depresión hacia un río, entonces siempre para llegar al municipio hay una bajada y eso ha ocurrido accidentes. Entonces, desde hace muchos años, aproximadamente unos 10 años, se ha hablado de la variante, pero ya en esta época, hace un año y medio, ya empezaron las construcciones de los puentes especialmente
para hacer el diseño. Entonces, nos acercamos allá, hicimos las encuestas allá en campo, hablamos con la gente sobre la esta. Entonces, la idea de la población y el muestreo es llegar a la obra, preguntar del encargado, hablar de la metodología y tomar la encuesta para ver qué datos nos daba la encuesta como tal. Y ahí donde viene el instrumento de recolección. Entonces, se va a la obra. Otra obra que también se pudo visitar fue la vía San Gil Charalá, que es una obra netamente carretera, que por cuestiones ambientales tiene mucha quebrada. Entonces eso ayuda a que de pronto esa obra haya tenido sobrecostos sobre las quebradas, sobre el río especialmente, que todavía ya lleva como 5 años en construcción, pero todavía no se ha terminado. Entonces esas obras son las que permiten poder demostrar allá la metodología, aplicar y pues conocer lo que piensan las personas que están allá en la obra sobre el tema. Para el análisis de los resultados, entonces tenemos que, como tal, quiero mostrarles acá, los resultados gráficos de la encuesta, más que todo. Acá. La encuesta es muy sencilla, es sobre qué se trabajó, sobre si conoce la esta. Entonces, en la primera pregunta, lo ilógico que encontramos en la obra es que la mayoría son hombres. Es ilógico encontrar tantas mujeres que de pronto estén ahí como ingenieras civiles, pues no se encontraba. Obviamente habían personas, mujeres trabajando en las obras, pero como tal eran paleteras, de pronto ayudantes ahí para poder controlar el tráfico, pero como tal solo se encontraron hombres directamente en el trabajo de esfuerzo. La edad hicimos un rango de edad para poder controlar cuáles son las características que tienen las personas que están en ello. Muchas de esas personas, pues la mayoría de las personas ya son mayores de edad, ya son personas que tienen un ciclo de vida, imagínense, después de 36 años, ya las personas ya son personas adultas, responsables, entonces ya saben y han trabajado con la experiencia de todos esos años y todo ese tiempo. En la siguiente pregunta es, ¿cómo se define el BIM? Aquí demuestra que el 61% de las personas no conoce qué es el BIM. Inclusive los que decían que sí lo han escuchado dicen que era un software, ¿no? Eso es un software que se aplica en un computador. Entonces decía uno, no, eso no es un software, es una metodología, es un modelado, es una estructura en la que se puede, o sea, le daba a uno la forma de lo que era la metodología, pues está como dicen por ahí, está errado lo que es el conocimiento de lo que es el concepto. Y que por cuáles motivos aplicaría el BIM. Aquí sí ya más de uno pensaría, no, que unos por conocimiento, que es la mayoría, pero entonces cada uno tiene sus expectativas, ¿no? Que para la obra, que para mejorar costos, que para mejorar ganancias. Entonces ya ahí se dio una pregunta abierta para ver qué opinaba la gente sobre si se podía implementar el BIM en los proyectos, ya sabiendo la base de lo que es la metodología como tal. Si se ha utilizado el BIM en las encuestas, ninguno, a pesar de que de pronto alguno dijo, sí, yo he escuchado que el BIM es esto, pero ninguno ha utilizado, porque pues en las obras civiles no es requisito. Si fuera de pronto requisito, pues de pronto la gente buscaría, no, mire que el BIM es tal cosa, utilicemos esto. Pero entonces no se ha utilizado. Y los posibles beneficios que aportaría sobre lo que es en la obra. Entonces la mayoría es el costo. El costo es lo más importante para toda obra, no solo para los empleados, sino también para las personas que invierten como tal en el proyecto. Entonces, la reducción de costos es lo que más buscarían dentro de la aplicación del modelado BIM para eso. Y pues como tal, eso es lo que buscan la mayoría de las empresas. ¿Y que por qué no se utiliza? Esto acá pues dice que la mayoría no es necesario. O sea, si de pronto Colombia tuviera una reglamentación sobre el modelado BIM, pues ya se buscaría diferente que la otra que de pronto nadie lo conoce y ya un porcentaje muy bajito fue que no, que eso es mucha inversión. Como tal, pues sí, el modelado es una estructura de un procedimiento, de un control para poder esto llevar a lo que es la aplicación de la metodología
directamente ya en las obras. Néstor. Bueno, adicionalmente a ello, y en base a todo el proceso de investigación que se realizó, se identificaron ciertas necesidades para la construcción a través del proceso BIM o la metodología BIM en el proyecto y tanto en el proyecto de la Transversal de la Macarena como los proyectos de San Gil. Es importante el proceso de transformación a través de los procesos BIM porque ellos permiten mejorar los tiempos, entregas más rápidas, no se trocan los trabajos de las diferentes áreas de trabajo y mejora la posibilidad o mejora la entrega del proyecto se hace con mayor calidad y a mayor agilidad, ¿sí? Es importante también identificar que hay una falta de aplicación en esa tecnología, pero que el Estado a través de las licitaciones públicas o el SECOP2 o otros procesos que vienen adelantando, lo que se busca es que a través de la reglamentación se utilice la metodología BIM, porque es que estos procesos no solo se encargan desde el de estudios, diseño y construcción, sino también de la operación de una vía, ¿sí? Todos estos procesos se identifican porque es que podemos identificar, ejemplo, cuándo se fundió cierta placa de concreto, cuándo se fundió cierto tramo de asfalto, ¿sí? Y qué laboratorios tiene, qué tipo de laboratorios se le hicieron, si cumplía con toda la reglamentación de laboratorios, si cumplía con los permisos ambientales, si cumplía con el pie del proyecto, que es el plan de inspección y ensayos del proyecto. Entonces, todos esos procesos se deben acumular en la metodología BIM y ellos permiten identificar cada uno de los puntos donde se va ejecutando el proyecto. Por eso es importante la implementación, por eso es importante que el país se volque a utilizar la metodología BIM para la reestructuración de proyectos y a través de la metodología BIM identifique cuáles son las necesidades de cada uno de los proyectos y las ejecute de la mejor manera para que el proyecto se entregue a un mayor tiempo, a un menor tiempo y con una mejor calidad, que es la base fundamental. El control de procesos y el exceso de costos es importante. Si controlamos los procesos, lo hacemos más rápido, disminuimos los tiempos de ejecución de los contratos, disminuimos los tiempos de empleabilidad de las personas, es decir, tenemos menor costos de personal y mejoramos la calidad de la obra con entregas más rápidas y de mejor calidad. Eso es fundamentalmente lo que se buscaba y las conclusiones a las que llegamos en el proyecto que estábamos manejando. Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hacer la presentación de la actividad de la semana 8 de la asignatura Investigación 2 de la especialización en gerencia de proyectos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios a cargo de Anderson Arias, Carlos Galvez y mi persona Ana Carmen Araujo. Docente quien dirige la asignatura, Jorge Hernán Aristizábal. Nuestra investigación lleva como nombre la incidencia de la comunicación en el clima laboral. Bueno, como contenido tenemos introducción, objetivos, planteamiento del problema, pregunta de investigación, justificación, recolección de la información, método para el análisis de datos, población y muestra, encuesta, matriz de datos cualitativos, resultados y conclusiones. Introducción. La comunicación interna en toda organización debe buscar asertividad en un grado suficiente que permita fomentar el equilibrio emocional en sus empleados por medio de la motivación, el compañerismo, la solidaridad y el compromiso, generando estos sinergias y trabajo en equipo, el cual podría derivar en un mejor rendimiento que conlleva la obtención de las metas proyectadas. El problema planteado fue determinado por los indicios de un deterioro en el clima laboral a partir de la comunicación entre el personal de la empresa, lo que nos llevó a preguntarnos, ¿cómo incide la calidad de la comunicación interna en el clima laboral de una organización? Se justifica esta investigación sobre la incidencia de la comunicación en el clima laboral, dado que se ha comprobado que la manera y el estilo de comunicación interna empezaron a afectar las relaciones y el rendimiento laboral, al no tener en cuenta las metas personales de los colaboradores. Es de anotar que en empresas que no trabajen adecuadamente el tema de la comunicación es común presenciar conflictos en el lugar de trabajo, desmotivación hasta desconocimiento de los procesos internos, generando bajas en la productividad a través del reflejo del clima laboral deteriorado.
Se determinó entonces el alcance de esta investigación en entregar la valoración de los datos resultantes del análisis de datos recolectados con el fin de que la empresa tome de las medidas que considere pertinentes. Asimismo, se determinaron el método para el análisis de los datos, la población y la muestra. Finalmente, se presentan resultados y conclusiones. Entre los objetivos tenemos el general, que es determinar la incidencia de la comunicación en el clima laboral mediante el uso de herramientas de recolección de información y procesamiento de datos para establecer qué tan motivado se siente el personal al trabajar en una organización. Dentro de los objetivos específicos tenemos identificar las características principales del proceso de comunicación interna, aplicar una herramienta de recolección de información a los colaboradores de una empresa para identificar el estado de la comunicación dentro de la organización y valorar la incidencia de la comunicación organizacional en el clima laboral. Como planteamiento del problema y pregunta de investigación tenemos la siguiente. Sabemos que toda empresa tiene su propio proceso de comunicación interno, ya sea de tipo transversal, horizontal o vertical. Sin embargo, esta comunicación interna podría influir, ya sea de manera positiva o negativa, en el comportamiento de los colaboradores, pudiendo llegar a afectar el clima laboral. Además, la fluidez del mismo no depende necesariamente de estos tipos de comunicación, sino de la calidad, la oportunidad y la asertividad de la misma. Es por ello que nuestra pregunta de investigación es la siguiente. ¿Cómo incide la calidad de la comunicación interna en el clima laboral de una organización? La justificación es que a través de la historia de la humanidad, la comunicación ha generado la interrelación indispensable en el hombre para evolucionar en todos los sentidos, ya sea para la búsqueda de un beneficio, bien sea personal o común. En el ámbito organizacional, la manera y el estilo de comunicación interna empezaron a afectar las relaciones y el rendimiento laboral, al no tener en cuenta las metas personales de los colaboradores, derivando en desarticulación de los propósitos de las mismas y llevándolas al cierre. Para conseguir que la comunicación interna entre una organización fluya, es importante tener objetivos comunes y directivas claras, para lo cual se requiere la creación de espacios y elementos que faciliten la fluidez de la comunicación en todos los niveles de la organización. Se hace énfasis en que esta investigación pretende valorar la calidad de la comunicación interna en una organización, información que servirá de base para que dicha empresa diseñe o genere estrategias para potencializar la comunicación en su beneficio. Para la recolección de la información, una vez que determinamos que el tipo de investigación es cualitativa, definimos que el método de recolección de información es primario a través de la aplicación de una encuesta. Para esto utilizamos un formulario digital de Google para levantar la información y exportarla para su análisis. Las técnicas que permitieron acceder al proceso de análisis de datos se realizan considerando las técnicas de conteo y tabulación de las muestras tomadas, empleando la media, moda y mediana como parte de la estadística descriptiva. De igual forma, se emplearon las técnicas de tabla de frecuencia para evaluar la incidencia de las respuestas en cada pregunta. De igual manera, se empleó la estadística inferencial con la regla de decisión y su respectivo intervalo de confianza del 95%. Al obtenerse los datos por medio de la herramienta formulario de Google, la cual nos permite recopilar todo tipo de información de manera fácil y concreta, se procedió a realizar el estudio de cada uno de ellos. En primer lugar, los objetivos y variables de la investigación, de tal manera que se contrastó la hipótesis con variables y objetivos planteados, corroborando de esta manera la validez o invalidez de esta. La población investigada corresponde a un grupo de colaboradores de una cadena de restaurantes muy reconocido a nivel nacional, conformado por 4.000 empleados, lo que la clasifica como una población finita, que fue objeto de estudio en lo relacionado con la comunicación organizacional, determinando cómo influye la comunicación en el clima laboral. La muestra para realizar un análisis de comunicación correspondió a un subgrupo de la población delimitando sus características y pues es proporcional al tamaño de la población. Para ello utilizamos la fórmula para el número de muestras, lo cual nos dio 72. Este muestreo aleatorio simple es una forma de muestreo probabilístico que da a cada componente de la población un objetivo y a cada potencial muestra de un tamaño determinado la correspondiente probabilidad de ser escogidos. Es decir, que de esas 4.000 personas escogimos 72 para aplicarles la encuesta.
En esta oportunidad se utilizó una encuesta donde se hicieron preguntas cerradas de forma imparcial para asegurar la transparencia del estudio. El cuestionario aplicado se hizo por medio de la herramienta libre de Google Formularios. En la actualidad, realizar este tipo de encuestas web es un proceso fácil, económico al alcance de todos gracias a diversas herramientas tecnológicas. Estas son un método de recopilación de datos en el que se envían cuestionarios para ser respondidos a través de herramientas como el correo electrónico, páginas de internet, redes sociales, entre otras, desarrolladas con computadoras, celulares inteligentes y tabletas. Por ello se considera también un tipo de encuesta autoadministrada en la que no tiene que participar el investigador de forma presencial. Además, permiten el uso de la recopilación de datos multimedia, funciones avanzadas como saltos lógicos y ramificaciones. También se pueden utilizar varios métodos de muestreo para obtener los datos más exactos, teniendo en cuenta que se pueden aplicar varios tipos de preguntas que ayudan a recopilar la información más relevante. Entre las ventajas conocidas, como se pueden contar, la velocidad en los resultados, menor costo, mínimo margen de error, puesto que los encuestados responden directamente sin la participación de un mediador. Fácil de entender para los encuestados según se haya realizado un adecuado diseño, ahorro de tiempo para los investigadores y mayor veracidad en la respuesta. Es importante poner en contexto que las preguntas que se realizaron abarcaban la relación entre el superior y el colaborador, como también la comunicación entre compañeros del mismo nivel de responsabilidad. Es por ello que desde la pregunta 1 a la 10 se muestra la relación entre superior y colaborador, y de la 11 a la 13 la comunicación entre compañeros del mismo nivel de responsabilidad. En color amarillo se expone el mayor resultado de moda en cada pregunta para cada atributo. Y de tal manera podríamos inferir que la comunicación entre superiores y colaboradores tiene alta tendencia hacia lo positivo. Y la confianza para hablar con el jefe sobre temas más personales. Sin embargo, es preocupante ver cómo entre compañeros del mismo nivel no hay confianza ni coordinación, así la última pregunta muestra que hay suficiente apertura en la comunicación. Entonces, en esta oportunidad, lo que refleja los resultados generales de la encuesta aplicada y el grado de satisfacción general o positividad en el clima laboral a partir de la comunicación es la siguiente. Lo que tenemos en verde son resultados de respuestas positivas frente a la comunicación entre el colaborador y el superior. Y las que están en naranja, amarillo y rojo son respuestas como menos positivas, por decirlo así. Y esa la obtuvimos de las preguntas que tenían que ver con la comunicación entre compañeros del mismo nivel de responsabilidad. Y como conclusión, podemos manejar que si vemos esos dos cuadritos más verdes que nos están sumando el 59%, esta empresa está manejada en su tema de comunicación transversalmente y también tiene su comunicación vertical, pero ese 59% pues obviamente nos lleva a decir que o siempre o frecuentemente se presentan esas condiciones positivas. Sin embargo, por eso el estudio también plantea para los directivos algunos tópicos que tienen que tener muy en cuenta con lo que exponía la compañera en cuanto a que hacia la comunicación superior con sus colaboradores es mucho mejor que dentro de los mismos niveles de colaboradores. Para de pronto dar algo sobre el tema, mi trabajo, pues yo soy de una empresa grande, ¿sí? Pero como tal la empresa grande se divide en varias pequeñas oficinas. En mi oficina vemos 16 personas y uno de los temas que hemos tratado este año a través de reuniones virtuales es la comunicación, mejoramientos de comunicación. Todo eso, pues obviamente eso viene delegado desde Bogotá, pero es un tema muy importante, sobre todo en la parte interna de los procesos de todas las empresas. Muy bueno ese tema.